Let's pray. Oremos. Father, please help us now as we come to this time. Oh Señor, ayúdanos ahora en este momento. We're going to look at your word, and we ask that you would help us to submit to it. Ayúdanos a entender tu palabra y someternos a ella. By the help of your Spirit, please feed us and give us what we need for everything, including life and godliness, and so that we can serve you. Por la ayuda del Espíritu Santo, miéntanos a través de tu palabra para que podamos servirte. We ask these things in Jesus' name, amen. Oramos estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Please remain standing. I want to begin by simply saying it is a pleasure to be here. Solo quiero decir, es un placer estar aquí, mis hermanos. We bring greetings on behalf of the people of Emmanuel Baptist Church in Verona, Virginia. Yo traigo saludos de sus hermanos en la Iglesia Bautista Manuel en Verona, Virginia. My co-elder, Pastor Andrew, and the people there love the people here in Levadia and pray for you often. Con mi copastor Andrew y los hermanos de allá, les aman mucho aquí y siempre estamos orando por ustedes. We will read the scriptures in a moment, but I want to bring attention Vamos a leer las escrituras en un momento, pero yo quiero llamar la atención that this morning's service was special and shows us the grace que el servicio de esta mañana fue especial y nos mostró la gracia, the generosity of God to his people in giving them what they need to thrive spiritually. la gracia de Dios y la generosidad de Dios hacia su pueblo al proveerles todo lo que necesitan. This church has indeed been blessed both physically and spiritually. Esta iglesia ha sido verdaderamente bendecida, tanto material como espiritualmente. In light of this, I want to consider one aspect of how the New Testament Christian A la luz de esto, quiero considerar esta tarde un aspecto de cómo el cristiano should live in light of the goodness of God. debe vivir en respuesta a la bondad de Dios. And so the focus for the sermon this evening is in the area of sacrificial giving. Por eso el enfoque del sermón de esta tarde será el tema de la ofrenda sacrificial. And our text for this evening is 2 Corinthians 8, 1 through 12, and you can turn there. En nuestro texto para esta tarde es 2 de Corintios 8. Acompáñeme ahora a 2 de Corintios capítulo 8, los versículos 1 al 12. And you're already standing out of the respect for the reading, and now I'll ask my brother to read the first 12 verses. Vamos a leer 2 de Corintios 8, 1 al 12. Así es la palabra del Señor. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieran primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes
no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Amen, and may God add his blessing to the reading of his word. You can take your seats. Pueden tomar sus asientos, que el Señor bendiga su palabra. I'm going to divide the sermon tonight into 3 points. Esta tarde voy a dividir el sermón en 3 puntos. The marks of sacrificial giving, Las marcas de la ofrenda sacrificial, Old Testament giving according to the law, la ofrenda en el Antiguo Testamento según la ley and sacrificial giving according to grace. y la ofrenda sacrificial según la gracia. First, the marks of sacrificial giving. Primero, las marcas de la ofrenda sacrificial. In our passage today, Paul presses on the hearts of the church at Corinth by sharing with them the example of the churches in the region of Macedonia. En el pasaje que tenemos delante, el apóstol Pablo apela al corazón de la iglesia en Corinto, presentándoles el ejemplo de las iglesias de la región de Macedonia. The context was around collecting money for the saints in Jerusalem. El contexto inmediato tiene que ver con la recolección de una ofrenda para los santos que estaban en Jerusalén. John MacArthur notes this: John MacArthur señala: the poverty in Jerusalem stemmed from economic oppression and famine conditions, que la pobreza en Jerusalén se debía a opresión económica y a condiciones de hambre. the poor were burdened by excessive taxation, while the Christian church was marginalized by mainstream Judaism. Los pobres estaban agobiados por impuestos excesivos y además la iglesia cristiana era marginada por el judaísmo predominante. Paul had already talked about this in his first letter to the church at Corinth. Pablo ya había hablado de esto en su primera carta a la iglesia en Corinto. And we see in 1 Corinthians 16 that Paul asked them to set aside something each Lord's Day for the relief for the Jerusalem saints. Y vemos en 1 de Corintios 16 que él les pide que aparten algo cada día del Señor para esta ayuda destinada a los santos en Jerusalén. But it seems that here in this second letter, Paul spends more time on the matter due to the apparent lack of generosity from the church at Corinth. Pero parece que aquí en su segunda carta, Pablo dedica más tiempo a este asunto debido a la aparente falta de generosidad por parte de la iglesia en Corinto. Paul does this first by sharing with them the marks of sacrificial giving through the example of the Macedonians. Pablo hace esto, en primer lugar, compartiéndoles las marcas de la ofrenda sacrificial por medio del ejemplo de los macedonios. Look at verse 1. Acompáñame a ver el versículo 1. Moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Macedonia was a region where the churches of Thessalonica and Philippi were. Macedonia era una región donde se encontraban las iglesias de Tesalónica y Filipos. So what was so special about these believers in Macedonia? Entonces la pregunta es, ¿qué tenía de especial estos creyentes de Macedonia? Look at verse 2. Mire conmigo el versículo 2. That in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality. Que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. We see that even though they had great trials of affliction and deep poverty, Vemos que aunque tenían grandes pruebas de aflicción y profunda pobreza, they still had an abundance of joy that overflowed into action aún así tenían una abundancia de gozo that resulted in the riches of their liberality. y ese gozo se desbordó en acción produciendo lo que Pablo llama las riquezas de su generosidad.
or we could say generosity. o la generosidad. So, real affliction and real poverty Así que tenemos aflicción real y pobreza real produced riches, produciendo riquezas. not monetary wealth, No riquezas materiales, but riches of generosity. sino riquezas de generosidad. What did this look like? What were the marks of sacrificial giving? Ahora bien, ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿Cuáles eran las marcas de esta ofrenda sacrificial? Look at verse 3 and 4. Mira conmigo los versículos 3 y 4. For I bear witness that according to their ability, yes, and beyond their ability, they were freely willing, Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, imploring us with much urgency that we would receive the gift and the fellowship of the ministering to the saints. pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Let's consider this phrase, according to their ability. Conforme a sus fuerzas, vamos a considerar esta frase, conforme a sus fuerzas. We see that they gave according to their ability. Vemos que ellos dieron según su capacidad. This suggests that everyone participated Y esto nos muestra que todos participaron and that they were willing according to their ability. y que dieron voluntariamente de acuerdo a lo que podían. And some even went beyond their ability, Y aún más allá de sus fuerzas. and they were freely willing. Y lo hicieron voluntariamente. Now we are seeing the true heart of these people in sacrificial giving. Ahora estamos viendo el verdadero corazón de estas personas en la ofrenda sacrificial. It says they insisted with much urgency this money be taken and received. Y insistieron con muchos ruegos para que esta ofrenda fuera recibida. Please turn to Mark 12:41. Ahora, por favor, acompáñenme a Marcos, capítulo 12, versículo 41. The spirit of giving El espíritu de generosidad that we see from the Macedonians que vemos en los macedonios reminds us of the story of the poor widow in Mark chapter 12. nos recuerda la historia de la viuda pobre en Marcos capítulo 12. There we read, Allí leemos, now Jesus sat opposite the treasury and saw how the people put money into the treasury. estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, And many who were rich put in much. y muchos ricos echaban mucho. Then one poor widow came and threw in 2 mites, which makes a quadrant. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. So he called his disciples to himself and said to them, Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, Assuredly I say to you that this poor widow de cierto os digo que esta viuda pobre has put in more than all those who had given to the treasury. echó más que todos los que han echado en el arca, For they had put in out of their abundance. porque todos han echado de lo que les sobra, But she out of her poverty put in all that she had, her whole livelihood. pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. This passage affirms that God values the heart of the giver far more than the amount. Este pasaje afirma que Dios valora el corazón del dador mucho más que la cantidad. So, brothers and sisters, Entonces, hermanos y hermanas, how are you doing with the giving of your personal financial resources to the church for the work of the gospel? ¿cómo está usted con respecto a dar de sus recursos financieros personales a la iglesia para la obra del evangelio? Does your attitude and actions in any way model these churches of Macedonia? ¿Modelan su actitud y sus acciones de alguna manera el ejemplo de estas iglesias de Macedonia? You might say, I have limited financial resources. Tal vez usted diga,
yo tengo recursos limitados, Perhaps. quizá, But so did the churches of Macedonia. pero las iglesias de Macedonia también los tenían. And Paul says that even in the face of affliction and poverty, Y Pablo dice que aun frente a la aflicción y a la pobreza, they joyfully and willingly gave according to their ability. ellos dieron gozosa y voluntariamente conforme a sus fuerzas. Believers, this is called sacrificial giving. Creyentes, esto se llama ofrenda sacrificial. It's a sacrifice. Es un sacrificio. Do you have a willing mind to give according to your means? ¿Tiene usted una mente dispuesta para dar conforme a sus medios? Would you say that your heart with regards to giving could be described as freely willing? ¿Diría usted que su corazón, en cuanto al dar, puede describirse como libre y voluntario? Is your giving so meager, so inconsistent, ¿Es su dar tan escaso, tan inconstante, that you know in your heart it would never match up with the example of the Macedonians? que usted sabe en su corazón que nunca se compara con el ejemplo de los macedonios? Why would the Christian struggle with this? Pregunta, ¿por qué le cuesta esto al cristiano? In America, we have capitalism, En los Estados Unidos tenemos el capitalismo which breeds wealth, que produce riqueza which breeds greed, y la riqueza produce codicia which causes people to love the quantity of their money they have, y la codicia hace que las personas amen la cantidad de dinero que poseen. instead of turning them into givers. It does not do that. It does not make them givers. En lugar de convertirse en dadores. What about you ¿Y qué hay, here in Costa Rica? y qué hay de ustedes aquí en Costa Rica? Perhaps socialistic policies have influenced your thinking. Quizás las políticas de tipo socialista han influido su manera de pensar. And this could cause the potential to cause people to be greedy in a different way. Y este tiene el potencial de producir codicia de una forma diferente. This thinking can cause one to sit on the sideline and let other people do the giving. Este tipo de pensamiento puede llevar a algunos a sentarse a la margen y dejar que otros sean los que den. Brothers and sisters, can you identify with any of these examples or attitudes in your own life? Mi hermano, ¿puede usted identificarse como alguno de estos ejemplos o actitudes? So how do we get our thinking right? Entonces, ¿cómo enderezamos nuestro pensamiento? And how do we become sacrificial givers? ¿Y cómo llegamos a ser dadores sacrificiales? I want to move now to my second point and examine Old Testament giving according to the law. Ahora quiero pasar a mi segundo punto para examinar la ofrenda en el Antiguo Testamento según la ley. Please turn to Leviticus 27, Acompáñame a Levítico 27, verse 30. el versículo 30. Levítico capítulo 27, los versículos 30 al 32. Verse 30, and all the tithe of the land, Y el diezmo de la tierra, whether the seed of the land or the fruit of the tree, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, is the Lord's. de Jehová es. It is holy to the Lord. Es cosa dedicada a Jehová. If a man wants to to redeem any of his tithes, Y si alguno quisiera rescatar algo de diezmo, he should add 1/5 to it. añadirá la quinta parte de su precio por ello. And concerning the tithe of the herd or the flock, Y todo diezmo de vacas o de ovejas, or whatever passes under the rod, de todo lo que pasa bajo la vara, the 10th one shall be holy to the Lord. el diezmo será consagrado a Jehová. Here we see God's requirement to the Jewish people to tithe, which means 1/10. Aquí vemos el requerimiento de Dios para el pueblo judío de diezmar, lo cual significa la décima parte. 10%. La décima parte.
John Gill comments on this. Como señala John Gill, Whether of the seed of the land ya sea de la semilla de la tierra or the fruit of the tree, o del fruto del árbol, it is the Lord's. es de Jehová. It is to be given to him as an acknowledgement Y debe darse a él como reconocimiento of his being the proprietor of the land, de que él es el dueño de la tierra and that all the increase of its owing to his blessing, y de que todo su aumento proviene de su bendición and therefore is given in way of gratitude to him. y por lo tanto se le da como expresión de gratitud hacia él. Brothers and sisters, God is the creator, owner, and giver of everything we have. Mis hermanos, Dios es el creador, el dueño y el dador de todo lo que tenemos. But God is not harsh. Pero Dios no es duro. He asked for 10%, allowing them to keep the rest. Él pidió el 10%, permitiéndoles conservar el resto. They got to keep 90%. Ellos pudieron guardar 90%. Note that even the poorest Jews were expected to give of this tithe. Note que aún los judíos más pobres estaban llamados a dar este diezmo. Everyone was required to participate. Todos estaban obligados a participar. Now turn to Numbers 18, Ahora pasen en sus Biblias a Números capítulo 18, verse 21. versículo 21. Números capítulo 18, versículo 21. Numbers 18:21 says, "Behold, I have given the children of Levi all the tithes in Israel as an inheritance, Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos diezmos en Israel por heredad, in return for the work which they perform, the work of the tabernacle of meeting." por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. One man said this, Un hombre de Dios dijo lo siguiente, "Neither the priests nor the Levites que ni los sacerdotes ni los levitas were to possess any allotments of land, debían poseer heredades de tierra, but to depend entirely upon God, who liberally provided for them out of his own portion, sino depender enteramente de Dios, quien proveía liberalmente para ellos de su propia porción, and this law had an important purpose, y que esta ley tenía un propósito importante, so that, being exempted from the cares and labors of worldly business, para que al estar exentos de las preocupaciones y labores de los asuntos terrenales, they might be exclusively devoted to his service, pudieron dedicarse exclusivamente a su servicio, that a bond of mutual love and attachment might be formed between the people and the Levites, y para que se formara un vínculo de amor mutuo y apego entre el pueblo y los levitas, who is performing religious services for the people, derive their subsistence from them. quienes al desempeñar los servicios religiosos para el pueblo recibían su sustento de ellos. We see here that God made a special provision and application of this tithe Aquí vemos que Dios había hecho una provisión especial y una aplicación específica de este diezmo to make sure the priests and Levites could focus on one thing, worship. para asegurarse de que los sacerdotes y los levitas pudieran concentrarse en una sola cosa, la adoración. They were not to be encumbered by ordinary labors. No debían estar cargados con los trabajos ordinarios. And God applies this Old Testament concept to the New Testament. Y Dios aplica este concepto del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Please turn to 1 Corinthians chapter 9. Acompáñame a 1 de Corintios, capítulo 9. 1 de Corintios, capítulo 9. El verso 9. I'm going to start at I'll read verse 9, then move to verse 13. Voy a leer el versículo 9 y luego voy a leer el versículo 13 y 14. 1 Corinthians 9:9 says, "For it is written,
In the law of Moses, you shall not muzzle an ox while it treads out the grain. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Is it oxen God is concerned about? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Now, verse 13. Ahora verso 13. Do you not know that those who minister the holy things eat of the things of the temple? ¿No sabes? ¿Sabes que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? And those who serve at the altar partake of the offerings of the altar? ¿Y que los que sirven al altar altar participan? Even so, the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. John Gill again, John Gill una vez más speaking on verse 14. comenta en el versículo 14 He says, "The Lord hath ordained que el Señor ha ordenado that his ministering servants que sus siervos que ministran, who labor in preaching his gospel los que trabajan en la predicación de su evangelio, should be sufficiently taken care of sean suficientemente cuidados as to a comfortable livelihood, en cuanto a un sustento digno, that they which preach the gospel, que los que predican el evangelio, that continue to do so, los que perseveren en hacerlo, that labor in the word and doctrine, los que trabajan en la palabra y en la doctrina, who do the work of the ministry fully and faithfully, los que cumplen la obra del ministerio plena y fielmente, should live of the gospel." que viven del evangelio. The sense here is not spiritual, El sentido aquí no es espiritual, but the sense is because of their preaching of the gospel, sino que a causa de su predicación del evangelio, they should be supplied with the proper necessities of life. deben ser provistos de las necesidades apropiadas para la vida. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, can you see the Lord's reasonable and proportional requirements for the Jews regarding giving? ¿pueden ustedes ver los requisitos razonables y proporcionales del Señor para el pueblo judío en cuanto al dar? What do you think their attitude was in light of the fact that it was required by law? ¿Qué piensan ustedes que era su actitud sabiendo que esto era requerido por la ley? Do you think of giving and supporting the church and its ministers as a law-based burden? ¿Ve usted el dar y el sostener a la iglesia, a sus ministros, como una carga basada en la ley? As something you are forced to do? ¿Como algo que se le impone? Do you see the importance of financially supporting the ministers who minister to you? ¿Ve usted la importancia de sostener financieramente a los ministros que le sirven? Some of you are saying there is no New Testament command to tithe. Algunos de ustedes dicen, bueno, no hay mandamiento en el Nuevo Testamento para diezmar. If you are saying that, I want you to assess the motive behind saying it. Si usted está diciendo esto, quiero que examine el motivo detrás de esa afirmación. Are you using this as a reason not to give? ¿Está usando esto como una razón para no dar? You are right. Usted tiene razón. We don't see the command to give exactly 1/10 in the New Testament. No vemos en el Nuevo Testamento un mandamiento explícito de dar exactamente la 10ª parte. So how is giving to be done in the New Testament? Entonces, ¿cómo debe hacerse el dar en el Nuevo Testamento? Well, this leads me to my final point. Bueno, esto me lleva a mi punto final. My third point is sacrificial giving according to grace. La ofrenda sacrificial según la gracia. In the New Testament, our giving happens differently. En el Nuevo Testamento, nuestro dar sucede de una manera diferente. And if you flip back to 2 Corinthians 8, we can learn more fully Y si volvemos ahora a 2 de Corintios 8, podemos aprender más claramente how these Macedonian Christians were operating. cómo estaban actuando estos creyentes macedonios. They were operating according to grace. Ellos estaban operando conforme a la gracia. Let's look at verse 1 again, 2 Corinthians 8:1. Segundo de Corintios 8, capítulo 8, versículo 1.
Moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. We see this ability of generosity Vemos que esta capacidad de generosidad attributed to the Macedonian believers atribuida a los creyentes macedonios was indeed a gift of grace bestowed by God. fue en realidad un don de gracia otorgado por Dios. Now look at verse 6. Ahora, versículo 6. Verse 6 says, So we urged Titus that as he had begun, so he would also complete this grace in you as well. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. What grace? ¿Qué gracia? The grace of sacrificial giving. La gracia de la ofrenda sacrificial. Here, Paul urges the believers in Corinth to complete this grace. Aquí Pablo exhorta a los creyentes en Corinto a completar esta gracia. So, this ability in the believers at Corinth was insufficient or incomplete. Esto nos muestra que esta capacidad en los creyentes de Corinto era insuficiente o incompleta. It lacked the full expression of sacrificial giving. Carecía de la expresión plena de la ofrenda sacrificial. Paul recognized this as a sanctifying work of God that needed to be completed. Pablo reconoce esto como una obra santificadora de Dios que necesitaba ser llevada a su cumplimiento. Look at verse 7. El versículo 7. It says, But as you abound in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all diligence, Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, and in your love for us, y en vuestro amor para con nosotros, see that you also abound in this grace also. abundad también en esta gracia. And here Paul gives the church at Corinth commendations in some things, Y aquí Pablo elogia a la iglesia en Corinto en algunas áreas, but encourage these believers to also excel at this grace of generosity also. pero anima a estos creyentes a sobresalir también en esta gracia la generosidad. What about you, brothers and sisters? ¿Y qué hay de usted, hermanos y hermanas? Is the grace of generosity lacking or incomplete in you? ¿Está la gracia de la generosidad ausente o incompleta en usted? So if there is no New Testament command, by what motivation are we to sacrificially give? Entonces, si no hay un mandamiento explícito en el Nuevo Testamento, ¿cuál es la motivación por la cual debemos dar de manera sacrificial? Look at verse 8. El versículo 8. It says this, I speak not by commandment, but I am testing the sincerity of your love by the diligence of others. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros. Paul really gets down to the heart here. Perdón, también la sinceridad del amor vuestro. Y aquí Pablo llega directamente al corazón del asunto. He says, I'm not commanding you to do anything, Él dice, no les estoy mandando nada, but I'm going to see if your heart has been changed by the means of an operation of grace. pero sí va a probar si su corazón ha sido realmente transformado por una obra de gracia. In this particular way, helping the brethren in Jerusalem, En ese aspecto particular, ayudar a los hermanos en Jerusalén. he's going to see if these believers have the mark of the grace of loving the brethren. Pablo va a ver si esos creyentes tienen la marca de la gracia manifestada en el amor a los hermanos, Through the means of sacrificial giving. a través de los medios de dar sacrificialmente. In John 13:34, En Juan, capítulo 13, el Evangelio de Juan, capítulo 13, it says, a new commandment I give you, los versículos 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy,
that you love one another as I have loved you, que os améis unos a otros como yo os he amado, that you also love one another. que también os améis unos a otros. By this, all will know that you are my disciples if you have love for one another. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. So Paul says here he's testing the sincerity of their love. Así que Pablo dice que está probando la sinceridad de su amor. Because we know that true sincerity isn't just words, but action. Porque sabemos que la sinceridad verdadera no se queda solo en palabras, sino que se manifiesta en acción. Sincerity follows through on the true intent of the heart. La sinceridad da seguimiento a la verdadera intención del corazón. Paul directly addresses this in verses 10 through 11. Look there. Pablo aborda esto directamente en los versículos 10 y 11. Ve allí conmigo, Where it says, "And in this I give advice. donde dice, en esto doy mi consejo, It is to your advantage not only to be doing what you began and were desiring to do a year ago, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. but now you must also complete the doing of it. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo. So that as there was a readiness, a desire for it, so that also there must be a completion out of what you have." Es decir, que necesita tener un seguimiento, para llevar a cabo la tarea. Paul here says, don't just talk about it, follow through. Aquí Pablo dice en esencia, no se queden solo hablando de esto, llévenlo a la práctica. He said there was some kind of desire in you about a year ago, Él dice que hace un año habían ustedes un deseo, but you stopped at good intentions. pero que se quedaron en buenas intenciones. Paul says, follow it through to completion and give sacrificially, Pablo les exhorta a llevarlo hasta su cumplimiento y a dar de manera sacrificial, not according to law, but according to grace. no conforme a la ley, sino conforme a la gracia. So where, brothers and sisters, does this grace come from? Entonces, mis hermanos y mis hermanas, ¿de dónde viene esta gracia? What is the source of it? ¿Cuál es su fuente? Verse 9 gives us the answer. El versículo 9 nos da la respuesta. Verse 9 says this, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, that though he was rich, que por amor a vosotros se hizo pobre, yet for your sakes he became poor, siendo rico, that you through his poverty might become rich." para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. This verse says, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ." Este versículo dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. We see now that the source of grace is Jesus. Vemos ahora que la fuente de esta gracia es Jesús. And everything we've talked about so far follows out of an experiential knowledge of the grace of Christ. Y todo lo que hemos hablado hasta aquí fluye del conocimiento experiencial de la gracia de Cristo. Christ is our example. Cristo es nuestro ejemplo. Christ gave sacrificially of himself Cristo se dio a sí mismo de manera sacrificial so that you and I could be the beneficiaries of grace. para que usted y yo pudiéramos ser beneficiarios de la gracia. What if Christ wanted to hold on to his riches like we do? ¿Qué habría pasado si Cristo hubiera querido aferrarse a sus riquezas como muchas veces lo hacemos nosotros? What if he just remained in heaven? Que si simplemente se hubiera quedado en el cielo. Keep in mind, he would have been just in doing that. Tenga esto en cuenta, él habría sido justo al hacerlo. He would have been just in condemning all guilty sinners. Habría sido justo en condenar a todos los pecadores culpables, But he did not do that. pero no hizo eso.
Hebrews 12:2 Hebreos 12, says, looking unto Jesus, puestos los ojos en Jesús, the author and finisher of our faith, el autor y consumador de la fe, who for the joy that was set before him endured the cross, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, despising the shame, menospreciando el oprobio, and he sat down at the right hand of the throne of God. y se sentó a la diestra del trono de Dios. The Macedonian believers were emulating Christ's joy in the midst of affliction and sacrifice Los creyentes macedonios estaban imitando el gozo de Cristo en medio de la aflicción y el sacrificio, by giving joyfully. dando con gozo, They were freely willing y lo hacían libremente because they had been recipients of grace. y de buena voluntad porque habían sido recipientes de la gracia. Believer, you most certainly have been made rich in Christ. Creyente, usted ciertamente ha sido enriquecido en Cristo. Ephesians 2:4 says, "But God, who is rich in mercy, Efesios 2:4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, because of his great love with which he loved us, por su gran amor con que nos amó, even when we were dead in trespasses, aun estando nosotros muertos en pecados, made us alive together with Christ. nos dio vida juntamente con Cristo. By grace you have been saved, Por gracia sois salvos. and raised us up together, Y juntamente con Él nos resucitó. and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, that in the ages to come he might show para mostrar en los siglos venideros the exceeding riches of his grace las abundantes riquezas de su gracia in his kindness toward us in Christ Jesus. en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. For by grace you have been saved through faith, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. and that not of yourselves, Y esto no de vosotros, it is the gift of God. pues es don de Dios. Brothers and sisters, I appreciate your attentiveness to this difficult topic tonight. Mis hermanos, yo aprecio mucho su atención sobre este tema muy difícil esta noche. But now I want to consider tonight if you are an unbeliever. Pero yo quiero considerar esta noche hacerle una pregunta si usted es uno que no cree en Cristo Jesús. One question I need to ask is this: Una pregunta, have you received this grace Una that pre- transforms people into sacrificial givers? una pregunta que necesito hacer es esta. ¿Ha recibido usted esta gracia que transforma a las personas en dadores sacrificiales? If you are not a believer here today, you are still enslaved to your sins. Si usted no es creyente hoy, todavía está esclavizado a sus pecados. You are still dominated by the love of this world. Aún usted está dominado por el amor a este mundo. Christ came to save and deliver guilty sinners Cristo vino a salvar y librar a pecadores culpables from the penalty of their sins, de la pena de sus pecados, from the domination of their sins, del dominio de sus pecados and the love of their sins. y del amor a sus pecados. The only way that you can be saved is by putting your faith and trust in Jesus Christ alone for your salvation. Y la única manera en que usted puede ser salvo es poniendo su fe y su confianza únicamente en Jesucristo para su salvación. I call you to believe in the Lord Jesus Christ today. Le llamo hoy a creer en el Señor Jesucristo. Now, back to you, my brothers and sisters. Ahora, mis hermanos y hermanas, This church has been greatly blessed through the giving of others in many ways. esta iglesia ha sido grandemente bendecida a través del dar de otros, de muchas maneras. This church was blessed again today by receiving another gift from Christ, another shepherd. Esta iglesia fue bendecida nuevamente hoy al recibir otro regalo de Cristo, otro pastor. But most of all, brothers and sisters, Pero sobre todo, hermanos y hermanas, you have been a recipient of the sacrificial gift of the grace of Christ, ustedes han sido recipientes del don sacrificial de la gracia de Cristo,
in saving you from the penalty of your sins. Al ser salvados de la pena de sus pecados, You've been justified, han sido justificados, adopted as co-heirs with Christ. adoptados como coherederos con Cristo. You will receive eternal life. Van a recibir la vida eterna. You are indeed rich. Ustedes son verdaderamente ricos. And I hope you recognize that everything you have been given spiritually and even materially is a gift from God. Y espero que reconozcan en que todo lo que han recibido, tanto espiritual como materialmente, es un regalo de Dios. From this grace that you have been shown, A la luz de esta gracia que se les ha mostrado, would you not respond by joyfully and sacrificially giving? ¿no responderían ustedes dando con gozo y de manera sacrificial Giving back to the Lord from your material blessings. al Señor de las bendiciones materiales que Él les ha concedido? Christ is gracious with us and does not ask too much of us. Cristo es lleno de gracia con nosotros y no nos pide demasiado. Now look at the last verse, verse 12. Ahora, versículo 12. It says, "For if there is first a willing mind, it is accepted according to what one has and not according to what he does not have." Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. In closing, Paul continues this theme in chapter 9 and gives us a picture of investing in Christ's kingdom. Para concluir, Pablo continúa este tema en el capítulo 9 y nos presenta un cuadro de invertir en el reino de Cristo. That if we sow sparingly, we will reap sparingly. Que el que siembra escasamente también segará escasamente. Turn over to chapter 9, 2 Corinthians 9, flip the page, and we'll be looking at verses 6 through 8 as we close. Acompáñame ahora, 2 de Corintios, capítulo 9, los versículos 6 al 8. Verse 6. Versículo 6. But this I say, Pero esto digo, he who sows sparingly will also reap sparingly, el que siembra escasamente también segará escasamente. and he who sows bountifully will also reap bountifully. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. So let each one give as he purposes in his heart, Cada uno dé como propuso en su corazón, not grudgingly or of necessity, no con tristeza ni por necesidad, for God loves a cheerful giver. porque Dios ama al dador alegre. And if God is able to make all grace abound toward you, Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Believer, if you are struggling in this area, Creyente, si usted está luchando en esta área, please pray for the grace to sacrificially give, por favor, ore por la gracia para dar de manera sacrificial then by faith do it. y luego por fe hágalo. Not just once, No solo una vez, but from the provision that God regularly supplies, no solo una vez, sino de manera constante de la provisión que Dios le da regularmente. give back to Him regularly with a heart of joy, Devuélvale al Señor de forma regular con un corazón lleno de gozo, knowing Christ's great sacrifice for us. recordando el gran sacrificio de Cristo por nosotros. Let's pray. Oremos. Father, we need your help. Padre, necesitamos tu ayuda. We often are tempted to hold on to those things that you have given us. A veces somos tentados a realmente amar las cosas que usted nos ha dado. We are not by nature givers. No somos por la naturaleza dadores. We need your grace. Necesitamos tu gracia. I pray that the grace that you have given us in salvation Yo oro que la gracia que hemos recibido en la salvación, would result in a changed life,
que se manifieste en una vida cambiada and be shown to be true y mostrar como verdadera, because we are sacrificial givers. porque estamos dando sacrificialmente. Help us all. Ayúdanos a nosotros todos. When we ask these things confidently, Y pedimos estas cosas confiadamente, because of what Christ has purchased for us. porque lo que Cristo ha comprado para nosotros It is in His name that we pray. es en el nombre de Él